Buenas noches también de mi lado. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, escuchar los cantos, estar aquí con los amigos que sirven. Cada viernes vienen, ¿verdad? Y les traen café y soda y ¿qué más les traen? Comida, de vez en cuando. Y la palabra, es lo más importante, ¿verdad? Qué bueno, a mí me da mucho gusto. Mi deseo es que este mensaje llegue a nuestros corazones, ¿va? Y que la palabra pues, nos transforme y nos eduque según como la voluntad del Señor. Quiero compartir con ustedes un tema. Le puse así el título: Dios da una segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir esto? Se lo mencioné a mi esposa antes de venirme. Le dije, esto va a ser el tema, el título. Y dijo, suena como un falsa profeta, me dice. Digo, espérate, te voy a explicar. Entonces, para que no vayan a pensar lo mismo. Dios da una segunda oportunidad. En el Salmo 103, en el versículo 8, ese versículo lo quiero usar como base. Aunque no lo vamos a tratar solo de este versículo, ¿verdad? Pero como base, donde dice, el Señor es misericordioso y clemente, es lento para la ira y grande en misericordia. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta mucho la parte donde dice, es lento para la ira, porque la ira del Señor, la ira de Dios es terrible, es algo muy, muy terrible, muy malo, algo que no podemos soportar. Y él dice que el que no cree en él, sobre él va a quedar la ira de Dios. Entonces, déjame leo ese versículo en San Juan 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que niega a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios recaerá sobre él. Esto sí es algo muy serio, la ira de Dios. Y dice aquí en este versículo, en el Salmo, dice, es lento para la ira. Sobre el tema, Dios da una segunda oportunidad. Todos necesitamos una segunda o tercera o cuarta oportunidad, pero lo vamos a nombrar así, una segunda oportunidad. O sea, si hemos fallado, necesitamos una segunda oportunidad. Todos cometemos errores, somos pecadores. En Romanos 3:23 dice que perdimos la gloria, que todos somos pecadores, pero Dios no nos ha abandonado, es un Dios de gracia, de clemencia. Y quisiera preguntarles, ¿ustedes se acuerdan en alguna ocasión, o tal vez hoy en esta noche, ustedes piensan, yo necesito una segunda oportunidad? Si a mí me dieran, si a mí me van a dar otra oportunidad, yo voy a hacerlo diferente que la vez pasada. En esta vida, en este mundo en que vivimos, fallamos. Por lo más que intentamos no hacerlo, por más que juramos o decimos que no lo vamos a hacer, de una u otra manera fallamos. Claro, no nos podemos justificar y decir, bueno, pues es que yo también fallé, pero es que todos fallan, hasta el pastor falla. Entonces, no nos podemos justificar y no nos vamos a justificar con eso. Eso no es ninguna razón por qué justificarnos. Nosotros fallamos en la vida por nuestra propia voluntad. Hacemos errores porque nosotros así las escogimos o así tomamos esa decisión. Pero este versículo del Salmo 103 dice, Dios es misericordioso con nosotros. Y eso es lo bonito. Con una segunda oportunidad, yo me refiero a una oportunidad en esta vida. Cuando ya estemos en el juicio, en el último juicio ante Dios, ahí no va a haber otra oportunidad.
Ahí ya no va a haber otra oportunidad, pero en esta vida el Señor sí nos da una u otra oportunidad. Así es que en esta noche vamos a ver que Dios es un Dios misericordioso y Él conoce nuestras debilidades, pero a la vez es un Dios que no admite la impunidad. Él sí castiga el pecado. Entonces el primer punto aquí es, vamos a ver unos ejemplos bíblicos de personajes que fallaron y Dios les concedió, les dio otra oportunidad, una segunda oportunidad. No sé a qué personaje se le viene en mente a ustedes en la Biblia, de algún personaje importante que falló cruelmente. Pedro, Judas, David. ¿Quién era? No. Jonás, sí, ya ve que hay muchos, ¿verdad? Es lo bonito de la Biblia, que la Biblia hasta relata las debilidades de personajes muy, muy altos, que los digamos así. Yo tengo aquí 5, lo vamos a ver así brevemente nada más para saber y entender que el ser humano puede falla, pero Dios lo puede restaurar. Dios le da una segunda oportunidad y lo puede usar en esta vida. El primero que tengo es Pedro, como aquí lo mencionaron también casi el primero. Pedro fracasó, pero Jesús lo restableció. Lo leemos en Juan 21, no lo vamos a leer, es más, vamos a leerlo. En Juan 21, me gusta mucho, fue después de la resurrección de Jesús, ¿va? Cuando Jesús mandó a sus discípulos, bueno, fue antes de que él muriera, dijo que fueran a Galilea, que allá los viera. Y allí en el mar de Galilea se encontró con sus discípulos y se acercó ahí con Pedro y le dijo en Juan 21:15. Juan 21:15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Sabemos muy bien de qué se trata, ¿verdad? Pedro negó a Jesús 3 veces cuando Jesús estaba arrestado, cuando estaba ante los fariseos y los escribas, y Pedro ahí negando a Jesús 3 veces antes de que cantara el gallo. Ya después Jesús le preguntó 3 veces: ¿y tú me quieres? Cuando por tercera vez Pedro se entristeció y dijo: Señor, tú sabes todo, tú sabes mis debilidades, tú sabes que yo fracaso, tú me conoces mejor que yo mismo. ¿Y qué dijo Jesús? Ya no quiero nada contigo, ya tú sí lo hiciste muy mal, me negaste, habías prometido de que no lo ibas a hacer. No, Jesús no dijo eso. Jesús le seguía diciendo: apacienta mis ovejas, cuide mis ovejas. Jesús restableció a Pedro, le volvió a dar la confianza y le dijo: cuide mis ovejas. Algo muy importante. Él tenía el don. Jesús le dio el don a Pedro para cuidar sus ovejas, para que la iglesia de Jesús creciera y se fortalecía con la palabra de Dios. Jesús le dio una misión. Dios ve nuestro potencial detrás de nuestras debilidades. A veces pensamos que, bueno, yo fracaso, sigo fracasando, cometo errores, así como Pedro, pero Jesús ve nuestro potencial. Él ve detrás de eso y dice: tú puedes. A Pedro le dio
una misión muy grande. Cuide mis ovejas. El segundo ejemplo que tengo es Jonás, también lo mencionaron. Dios mandó a Jonás a predicar la palabra en una ciudad muy grande, en la ciudad de Nínive. Pero sabemos que Jonás huyó del llamado de Dios y pues sabemos la historia. Fue aventado del mar, en el barco, en el mar, y un pez lo tragó. Después Jonás siguió el camino. Y lo que predicó Jonás, Dios lo bendijo. La gente se arrepintió, la gente cambió su vida, se arrepintió a fondo. Y Dios le dio una oportunidad a Jonás. Aunque Jonás era mal agradecido, él quería ver que pues esto que él había prometido, que había predicado, que sucediera. Pero bueno, Dios es misericordioso y no dejó que se hundara ese pueblo. El plan de Dios para nuestra vida sigue vigente, aunque hayamos fallado. Vamos a tener eso muy claro. El plan de Dios sigue vigente, aunque fallamos. Me gustaría aquí comentar un ejemplo, una pequeña historia de un amigo. Él sentía que pues, Dios lo estaba llamando y que lo quería en un servicio para el Señor en la iglesia. Y justo poquito antes de que lo manifestaron, este amigo se accidentó y quedó paralizado de la cintura para abajo. Y dijo, no, pues yo ya no voy a poder cumplir con la misión que yo sentía que Dios me daba. Entonces el pastor le preguntó, ¿acaso el plan de Dios se canceló por el accidente que tuviste? ¿Qué ha cambiado en el plan de Dios? Y dijo, sí, cierto, en el plan de Dios no cambia nada, independientemente cómo está mi estado de salud, cómo me encuentro yo, qué facultades tengo o qué discapacidad tengo. El plan de Dios sigue vigente, aunque fallamos. Esto lo vemos en Jonás. Otro ejemplo es el hijo pródigo. Sabemos de la historia en Lucas 15, donde el hijo pródigo, donde un hijo le pidió la herencia a su padre, el padre se lo repartió y él fue y lo malgastó hasta que un día él decidió regresar con su padre y regresó. ¿Y cómo lo recibió su padre? Con brazos abiertos. Había fallado cruelmente, pero el padre con brazos abiertos lo esperó y lo aceptó y lo puso como hijo, no como amo, no como empleado, sino como hijo. Dios nos espera con brazos abiertos cuando nosotros nos arrepentimos, así como el hijo pródigo. Otro ejemplo es David, también lo mencionaron aquí. David recibió perdón después de un gran error, un gran pecado que él cometió. Él lo relata en el Salmo 51 y Dios lo restauró. David llegó hasta donde cometió adulterio y asesinato, pero Dios lo perdonó. ¿Por qué? Porque él se arrepintió. Tuvo un arrepentimiento sincero y Dios abre sus puertas y puede usar a una persona tal como a David, lo pudo usar tan bonito. El otro es Pablo. Conocemos la historia de Pablo. Antes él era perseguidor de los cristianos y cuando Dios lo encontró cerca del pueblo de Damasco, él se convirtió y Pablo se convirtió en un apóstol, y quizás el apóstol más importante, si lo podemos mencionar así. Él nos escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pablo era enemigo de la iglesia y él mismo lo menciona, pero Jesús lo transformó en uno de sus mayores siervos. ¿Qué podemos aprender de esto? No importa cuán lejos hayamos caído,
Dios puede puede cambiarnos y usarnos para su honra. Aquí hemos visto 5 ejemplos bíblicos, cómo el Señor daba una segunda oportunidad a personas que fallaron cruelmente. Pero entre nosotros, los hombres, no es así. Cuando nos fallan a nosotros, a veces es bien difícil volverlo a aceptar como lo hizo Jesús. Nosotros somos humanos, somos carne, y para aceptarlo a veces batallamos. Después vamos a platicar un poquito más sobre eso. Nuestro segundo punto aquí que vamos a ver es, como hombres del hogar, fallamos y necesitamos una segunda o tercera o cuarta o quinta o no sé cuántas oportunidades más, pero las necesitamos. La Biblia dice en Santiago 2:3, dice, todos cometemos muchos errores. Así lo dice la Reina Valera, y me interesó el versículo donde dice, todos cometemos muchos errores. ¿Sí estamos de acuerdo? Claro que sí, ¿verdad? Así es. Por más que nos esforzamos, por más que prometemos no volverlo a hacer, nosotros fallamos. La persona que no falla es la persona que comete el error más grande. O la persona, más bien dicho, que no hace nada, es el que falla más, porque no hace nada. Y así hay personas que dicen, yo no quiero cometer errores, yo no quiero dejar un mal ejemplo, y se esconden tras el miedo y no hacen nada. Y es quizás el error más grande. Pero quisiera entrar un poquito aquí, como hombres, maridos de nuestras esposas, fallamos muchas veces. ¿Sí tienen esposas? ¿Quiénes de ustedes tienen esposa? Levanten la mano. Ok, no todos tienen. Gracias. ¿Verdad que fallamos, va? Fallamos en nuestros hogares, fallamos con la esposa, y necesitamos muchas veces de una segunda oportunidad. Creo que es el hogar es un lugar donde fallamos más veces, porque es donde llevamos más de responsabilidad, es donde tenemos que poner el ejemplo verdadero ante nuestros hijos, o deberíamos de hacerlo para crearlos bien, y es donde fallamos, creo que lo más. La Biblia nos dice que amemos a nuestras esposas. Dice en la carta de Colosenses 3:18, ustedes los esposos amen a sus esposas y no las traten con dureza. Desde siempre esto ha sido un problema, de que el hombre se cree el macho, se cree un hombre fuerte, y trata muchas veces trata a su esposa con dureza. Pablo lo menciona en su carta a los Colosenses, y hace más de 2000 años. Dice, no sean duros con sus esposas. ¿Cuántas veces no fallamos con nuestra esposa porque somos duros, porque nos creemos ser muy machos? Creemos que nosotros somos los que mandamos. Otros fallan con sus esposas porque son desleales, no son leales con sus esposas. Tenemos un versículo en Malaquías 2, es el último libro en el Antiguo Testamento, y aquí algo dice muy claro, cómo Dios ve al hombre, el hombre que es desleal, el que es infiel a su esposa. Dice aquí así en el Malaquías 2:14, voy a leer desde el 13. Una y otra vez cubren de lágrimas el altar del Señor, lloran y gritan, pero el Señor no volverá la mira para ver sus ofrendas, ni las aceptará con gusto. Dice aquí, cada vez, una u otra vez, lloran, llenan el altar del Señor, pero dice el Señor, yo no voy a voltear a verlos, yo no me voy a fijar en sus ofrendas. En el 14 dice, y se preguntan ¿por qué? Pues porque el Señor ha visto que has sido desleal con la mujer de tu juventud, con tu compañera con la que hiciste un pacto.
Vemos aquí que el Señor no le gusta, no quiere que el hombre falle en este aspecto, que no sea desleal con su mujer. Dice, con la mujer de tu juventud, con la compañera con la que hiciste el pacto, con la que le dijiste, yo te voy a ser fiel, yo voy a vivir contigo toda la vida y te voy a ser fiel. Y luego dice en el versículo 15, ¿acaso Dios no los hizo un solo ser en el que abundaba el espíritu? Dios los hizo un solo ser, una mujer y un hombre, un solo ser, y el espíritu de Dios estaba en medio de ellos. ¿Y por qué un solo ser? Pues porque buscaba obtener una descendencia para Dios. Así que tenga cuidado con su propio espíritu y no sean desleales con la mujer de su voluntad, de su juventud, porque el Señor y Dios de Israel, el Señor de los ejércitos, claramente han dicho que aborrece el divorcio y a quienes encubre su iniquidad. Tenga pues cuidado con tu propio espíritu y no sea desleales. Dios advierte al pueblo de Israel no ser desleales, no ser infieles, porque dice que eso rompe lo que Él juntó, el espíritu que Él puso ahí entre hombre y mujer, eso lo destruye. Y Dios no quiere, dice que aborrece el divorcio, no quiere el divorcio. Pedro en su carta, en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 7, dice, ustedes maridos de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como un vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Pedro dice también que los maridos que vivan y con comprensión, y dice, dan honor a la mujer como un vaso más frágil. Estudié un poquito este versículo un tiempo atrás. ¿Qué quiere decir con un vaso? Un vaso se compara con una mujer, pero ¿en qué aspecto? Desde el antiguo tiempo, en el Antiguo Testamento, se usaban hacer vasos o jarrones para flores o para tenerlo de adorno. Unos jarrones que costaban mucho dinero. Entonces esos jarrones eran conocidos en aquel tiempo y eso eran de barro, no tenían el material como lo conocemos hoy, pero estaban hechos a mano con mucha esfera, con mucho cuidado, y estaban hechos muy bonitos y valían un dineral. Entonces para transportarlo se transportaban con mucho cuidado, con mucha precaución para que no se les fuera a caer porque se rompían. A eso se refiere Pedro, dice como un vaso más frágil. Yo hace poco me tomé el tiempo y busqué el jarrón más caro del mundo hoy en día y se vendió por allá en Hong Kong en el 2014 en $36 millones. Un jarrón para ponerlo ahí de adorno. Entonces nuestras esposas es un jarrón así, es un vaso frágil y dice, deles el honor. ¿Cuántas veces no hemos fallado, amigos, a nuestras esposas? No los hemos tratado como un jarrón de millones de dólares en valor. Y eso es lo que tenemos cuando Dios nos ha concedido una mujer. Dice en Proverbios que es algo bonito, es algo bueno. ¿Cómo la cuidamos? Si la cuidamos como un vaso, como un jarrón de mucho valor. ¿Cuántas veces hemos fallado a nuestras esposas? O como padres de nuestros hijos, fallamos muchas veces. En Colosenses 3:21 dice, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. No los irriten, no los hagan enojar, no les quiten el ánimo, no los desanimen.
Igual lo mismo dice en Efesios 6:4, dice, y ustedes padres no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Que no las provoquemos, que no los provocamos de ira. Nuestros hijos pueden ser provocados de ira cuando ven que nosotros le enseñamos algo y vivimos algo diferente. No vivimos lo que nosotros les tratamos de enseñar, y así puede haber más cosas. Quizás la razón de algunos de ustedes que se encuentran aquí recluidos es porque algún padre provocó ira en alguno de ustedes o en alguien de ustedes. Yo no sé, quizá tu padre te falló y qué lástima. Pero déjame decirle, haga todo lo posible para no fallarle tú a tus hijos. Dios te da una segunda oportunidad para que tú compongas tu vida y tú lo ordenes con el Señor y no le vuelves a fallar a tus hijos si es que lo hayas fallado. Eso quisiera yo, eso es mi anhelo, que nadie, muchas veces queremos culpar a nuestros padres. Decir, sí, es que mi papá fue malo, mi papá hizo esto, hizo aquello, y por eso vivo como vivo. Sabe que sí, hay cierta razón, pero Dios nos creó único. Dios nos hizo únicos. No nos hizo exactamente igual como a mi papá, con los mismos errores. Él me creó para que yo pudiera decidir por mi propia vida. Y no nos podemos justificar y decir, es que mi papá me falló mucho, aunque es un error grande, aunque es una lástima cuando eso sucede. Si no fuera por un Dios misericordioso y clemente, estaríamos perdidos en esta vida y por toda la eternidad. Pero tenemos este Dios que nos dice el versículo en el Salmo, dice, un Dios misericordioso y clemente. Él nos da la gracia de poder vivir una vida diferente. Amigos, Dios es un Dios que sí nos da una segunda oportunidad. Si hemos fallado, sí nos da la oportunidad. Solo falta que lo aceptes. Que aceptes esta oportunidad y digas, en el nombre de Jesús voy a seguir en los pasos de Jesús, voy a cambiar, voy a aceptar esta oportunidad. Si sientes que has fallado, Dios te da otra oportunidad, que intentes nuevamente, pero para eso tienes que reconocer tus fallas y arrepentirte y ser honesto con Dios. Como nos dice en la primera carta de Juan 1:9, es un versículo tan bonito que dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dos cosas, nos perdona y nos limpia. Eso es muy bonito. Yo siempre trato y pienso que este versículo nos quiere decir, primero nos perdona y luego de bono nos da la limpieza. ¿Sí? Nos perdona y luego nos da la limpieza junto con el perdón. Eso es muy bonito. El tercero punto aquí es cómo recibir una segunda oportunidad de Dios y de la gente. De hecho, ya lo anticipé un poquito aquí con el versículo 9 en la primera carta de Juan. Confesar nuestros pecados. Creo que son 3 pasos muy prácticos para recibir una segunda oportunidad, y esos son reconocer que hemos fallado, arrepentir de que hemos fallado, de lo que fallamos, en lo que fallamos, y buscar la restauración, dejar que Dios nos restablezca. El primer paso es ante Dios y es reconocer y arrepentir nuestros errores. El que no reconoce sus fallas nunca va a corregir sus errores. Conocemos gente que al parecer nunca cometen errores, nunca fallan, siempre salen con que fue fulanito de tal, así como Adán
es que fue la esposa Eva, fue la que me dio el fruto. Así somos los hombres. Si no vamos a reconocer, Dios nunca nos va a poder corregir. Tenemos que reconocer que fallamos. El rey David reconoció plenamente su pecado. En el Salmo 51:4, él escribe así, dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Fue cuando él cometió el adulterio con otra mujer, y él lo reconoció y dijo: contra ti, yo he fallado, contra ti, dice, y solo contra ti he pecado. ¿Qué quiere decir arrepentir? ¿Qué es el arrepentimiento? Es reconocer el mal. Reconocer y arrepentirse es dar vuelta 180 grados. Si fui caminando así a la perdición, dar vuelta 180 grados. Ya no sigo en lo mismo. Reconocer el mal, arrepentirse del mal y no volverlo a hacer. Un cambio radical. No nomás, bueno, pues ahora voy a tratar de hacerlo mejor, ahora voy a tratar de no fallar, y bueno, pues si fallo, pues ni modo, pues es como lo he hecho muchas veces. Un arrepentimiento sincero cambia 180 grados. Es un cambio radical. Un verdadero arrepentimiento es estar de luto sobre el pecado que hemos hecho, que estemos entristecidos, que nos dé tristeza cuando reconocemos el mal que hayamos hecho. Eso es un verdadero arrepentimiento. David estuvo en ayunas por 7 días orando al Señor cuando nació el niño con la señora con la que cometió el adulterio, y duró 7 días, 7 noches tirado en el suelo orando, pidiéndole a Dios que el niño no se fuera a morir, y el niño murió. Pero David estaba arrepentido, estaba entristecido, le dolió lo que había hecho. Eso es un arrepentimiento verdadero. En el Salmo 32 leemos el arrepentimiento de David. Él lo escribe así en el Salmo 32, del 1 al 5. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado, y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien el Señor ya no acusa de impiedad y en el que no hay engaño. Mientras callé, o sea, mientras escondía yo el pecado, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió ardice de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice que esto fue que él se arrepintió profundamente, de tal manera, dice que sus huesos envejecieron cuando trataba él de callarse, de esconder lo que había hecho. Todo se quedó marchita, como una flor marchita, cuando el verano está muy, muy caliente, el sol muy caliente. Así se sentía él. Pero dice que dichoso al que es perdonado. Dios perdona, no importa el tamaño de la falla que cometemos, Él perdona. Ahora, el restablecimiento ante la gente. Con Dios no hay problema, Él nos conoce, pero la gente a veces es otro detalle. De cada falla tiene que haber un restablecimiento. A veces poquito es una falla pequeña, a veces es más grande. Y esto no es nada fácil, buscar restablecer, volver a ganar la confianza de alguien, no es fácil. Fallar sí es fácil, pero restablecer es difícil, a veces hasta imposible.
Para esto necesitamos la misericordia y la clemencia del Señor. Sin ella no lo podemos hacer o no lo podemos aceptar si en caso el resultado es negativo. El restablecimiento con los seres humanos se requiere mucha gracia, mucha paciencia. Dios nos entiende, Dios sabe quiénes somos, sabe que somos de polvo, sabe qué debilidad tenemos, qué frágiles somos, pero el ser humano a veces no nos quiere reconocer. Yo soy más fuerte que tú, yo conozco más que tú, yo soy más inteligente que tú, ¿y por qué lo hiciste? ¿Y por qué lo vuelves a hacer? Entonces, para restablecer la conexión con nuestros amigos, con nuestros familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, a veces es tan difícil. ¿Y qué hay que hacer en ese caso? Ser muy pacientes y tenemos que estar con la gracia de Dios, aceptar la gracia de Dios. Necesitamos la misericordia. Yo digo, el paso a seguir para el restablecimiento es así, como ya había dicho, ser pacientes. Los años de fallas que vivimos no son curadas en horas o días. ¿Sí? A veces son años de fallas que cometemos con nuestros seres queridos y no se curan en horas o días. La confianza perdida no se recupera de un día para el otro. Al revés, la confianza se destruye en minutos, pero se gana con mucho trabajo, con mucha honra, con mucha oración y con la gracia de Dios. Y eso se lleva tiempo, y a veces mucho tiempo. Me acordé de un amigo, un buen amigo, de joven, vivía una vida mala, tomaba mucho, se drogaba. Yo personalmente hablé muchas veces con él y pues todo el mundo lo conocía como un drogadito, hasta que fue recluido en un centro. Ese entonces por aquí no había centros, así como hoy. Fue llevado a otro estado y duró unos meses allá, volvió y recayó y pues le buscaron los amigos, los padres, buscaron cómo ayudarle. Finalmente lo mandaron a Estados Unidos. Bueno, él confesó, él se convirtió allá, dejó los vicios, vino a México y pues quería empezar a trabajar, pero nadie le confiaba. Y él iba al banco, iba a la unión de crédito que está aquí por el corredor, donde mucha gente de nosotros va y saca préstamos, y él quería hacer lo mismo y le dijeron no, pues la vida que llevas no te podemos prestar. Entonces sufrió mucho el amigo y casi se desesperó, pero siguió luchando poco a poco, duró años, ya son más de 20, quizá 25 años. Desde ese entonces, este amigo fue restablecido con los amigos y en la comunidad. Hoy en día tiene crédito en cualquier negocio, mueve mucho negocio, trabaja mucho. Creo que casi nadie se acuerda de él, de la vida de antes, porque cambió radicalmente. Y no fue solo por él, pero Jesús lo cambió. Yo me acuerdo cuando él se entregó al Señor y nos avisó, dijo, ya me entregué al Señor. Él cambió radicalmente, pero se lleva mucho tiempo. No podemos esperar de noche a mañana que todo el mundo nos va a aplaudir, nos va a decir, pues qué bueno que ya cambiaste, aquí tienes las llaves, aquí está el dinero, aquí está el auto, te tenemos toda la confianza. No, eso no va a pasar, se va a llevar mucho tiempo. Y por eso hay que ser muy pasivos para eso y tratar de entenderlo, porque si nosotros lo hubiéramos vivido con otra persona, quizá nosotros, o más bien dicho, seguramente nosotros haríamos lo mismo.
Por lo pronto lo desconfiamos un rato. Cuando Pablo se convirtió a Jesús en el camino a Damasco y después vino a Jerusalén, y él se apegaba ahí a la iglesia, quería estar ahí con los discípulos, con los apóstoles, y dice así en Hechos 9:26, cuando Saúl llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no creían que fuera uno de ellos. Esto pasa porque Saúl, en su vida anterior, él era un perseguidor de cristianos. Él ayudaba a que fueran detenidos, presos y hasta matados. Los mataban. Él lo apoyaba. Con algunos la confianza se restablece a un corto plazo, otros un poquito más tiempo, pero con otros quizás nunca nos van a volver a dar la confianza. Por toda la vida quizás no se va a restablecer esa conexión de confianza. Y tenemos que vivir con eso. No podemos culpar a nadie. Claro, pudiéramos decir, bueno, tú tienes que perdonar. Sí, bueno, perdonar es una cosa, pero dar la confianza, aceptar, nos pasa como los apóstoles aquí en Jerusalén. No creían que fuera uno de ellos, no creían que se había convertido. Y eso pasa con nosotros. Con algunos la confianza se restablece pronto, pero con otros puede ser que no se restablece jamás. Pero nos queda la misericordia, nos queda la clemencia de Dios, y eso es lo bonito, que Dios sí nos da la confianza, Él sí nos entiende. Quiero finalizar aquí para volver a juntar esto y finalizar. Hemos visto ejemplos bíblicos, hemos visto personas importantes en el reino de Dios que fallaron cruelmente. Ya hemos dicho Pedro, David, Jonás y Pablo y así otros. Pero también vimos que Dios les dio una segunda oportunidad y Dios hizo algo valioso con estos amigos, con estos personajes. En la carta de Lamentaciones, en el Antiguo Testamento, Lamentaciones 3, versículo 22 al 24 dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, nunca su misericordia se ha agotado, grande es su fidelidad y cada mañana se renueva, pero es digno con toda el alma. El Señor es mi herencia y en Él confío. Qué bonito. A Dios nunca se le termina, nunca se le acaba su misericordia, su fidelidad se renueva cada día. Si tenemos Dios a nuestro lado, ¿qué importa si los amigos no nos aceptan? Si hemos cambiado, si estamos bien con Dios, pues vamos a tratar de estar bien con todo el mundo. Pero si no podemos estar bien, si ellos no nos dan la confianza, vamos a ser pasivos, vamos a ser fiel ante Dios, aunque la persona no nos acepten. Vimos también como hombres cómo fallamos como hombres en el hogar, con la esposa, con los hijos, y es ahí donde fallamos más, pero Dios da fuerza, Dios es misericordioso, Él nos ayuda a restablecer esa conexión con la esposa, con los hijos, la que se haya rompido quizá por alguna falla que hemos hecho. Hoy vivimos en la gracia, hoy tenemos tiempo para restablecer esa conexión. Finalmente vimos cómo obtener una segunda oportunidad en 3 pasos: reconocer, arrepentir y restablecer. Y eso tenemos que hacer. Si hemos fallado, hay que reconocerlo, hay que arrepentirse y hay que restablecer lo que se haya quebrado, lo que se haya separado. Un arrepentimiento sincero abre la puerta a la gracia de Dios. Si nosotros nos arrepentimos sinceramente, la gracia de Dios entra. Y la gracia de Dios puede transformar vidas, puede transformar gente, pensamientos, de modo que en un corto plazo nos acepte nuevamente. Mi deseo es que
les haya servido de algo bueno el mensaje, la palabra, que nos transforme, que nos corrige donde falta correcciones. Y pues les quiero animar, no poner muy altas sus expectativas, quizás de sus amigos, de sus familias, el día que los vuelven a ver, que los encuentren, que salgan ustedes a la calle. No poner la expectativa muy alta y decir ahora sí que todos me aplauden, que todos me acepten y que me den la confianza. Les quiero animar, sean pasivos, tengan mucha paciencia. Quizá la gente no lo va a hacer, pero Dios sí. La misericordia de Dios está con nosotros. Amén. Con esto quiero cerrar el mensaje. Que Dios lo bendiga.